El día de hoy te traemos, ¿cuál es la forma más dolorosa de morir? La mayoría de la gente se imagina muriendo en su casa, en cama a los 86 años, rodeado de su familia y seres queridos. Lamentablemente no todas las personas corrieron con la misma suerte, ya que sufrieron una muerte diferente y en ocasiones bastante dolorosa. Antes de comenzar con el top, déjame explicarte cómo mediremos la escala del dolor de las muertes. La escala EVA es un instrumento con una escala de 0 a 10, que mide la intensidad del dolor de forma subjetiva, donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor imaginable. Se clasifica en dolor leve de 1 a 3, dolor moderado de 4 a 7 y dolor severo de 8 a 10. Esta escala se utiliza para la atención médica, por lo que es lo que tomaremos de referencia. Una vez dicho esto, comenzamos. Muerte por implosión. ¿Qué ocurre durante una implosión? Este fenómeno ocurre cuando la presión exterior supera por completo la resistencia estructural de una cavidad, como el casco de un submarino, haciendo que colapse violentamente hacia su propio centro. A profundidades extremas, la presión del agua es unas 400 veces mayor que en la superficie. Por ejemplo, al comprimirse el aire dentro de un submarino que perdió el control y sigue en caída de forma tan violenta y rápida, la temperatura interior se eleva de golpe alcanzando niveles extremos por un instante. El cuerpo humano, al estar expuesto repentinamente a semejante cambio masivo de presión y energía, se desintegra de inmediato. Todo el evento de destrucción se completa en un lapso de 20 a 40 milisegundos. Como referencia, el cerebro humano tarda aproximadamente entre 100 y 150 milisegundos en registrar una sensación de dolor, por lo que no habría dolor alguno, debido a que la estructura colapsa de 2 a 10 veces más rápido de lo que los nervios pueden enviar un mensaje al cerebro. La muerte es instantánea. El sistema nervioso se destruye antes de que pueda registrar el primer milisegundo de daño. En resumen, un tripulante que se encuentre en un evento de esta naturaleza no sufre ni son conscientes de su final. No hay tiempo biológico para sentir miedo ni dolor. La ausencia de dolor en este escenario no se debe a la falta de daño, sino a la latencia del sistema nervioso y la velocidad de la implosión. En la escala EVA, una implosión submarina catastrófica se clasifica teóricamente con un 0, ausencia de dolor. Empezamos con una escala de 0, pero déjame decirte que, entre las formas de morir de este video, se encuentran dos que la escala del dolor es de 10 desde el primer segundo. ¿Cuáles serán estas formas de morir? Sé paciente, lo veremos más adelante. Muerte por caída. Mientras caes, el cuerpo cae sin sentir dolor físico, pero bajo un peso psicológico abrumador. En un intento desesperado por sobrevivir, el cerebro se inunda de adrenalina y noradrenalina, una maniobra química diseñada para bloquear el sufrimiento físico posterior, que sin embargo deja intacta la angustia de la caída. Por lo que la muerte por caída no tiene dolor alguno. Ahora bien, la muerte por caída libre varía drásticamente en la EVA, dependiendo de si el fallecimiento es instantáneo o si existe un periodo de supervivencia tras el impacto. Cuando la caída es desde una gran altura, por ejemplo más de 15 a 20 metros, y el impacto es contra una superficie sólida, la deceleración brusca causa la destrucción inmediata del tallo cerebral o la ruptura total de la aorta. El cerebro no tiene tiempo de procesar la señal de dolor antes de dejar de funcionar. Pero ¿qué pasa si la caída no te mata inmediatamente? Si el sujeto sobrevive los primeros segundos o minutos, el dolor es el máximo imaginable debido a fracturas múltiples de huesos largos y pelvis. Estallamiento de órganos. El dolor visceral por ruptura de vaso o hígado es agudo y sofocante. Neumotórax. La perforación de pulmones por costillas rotas genera una sensación de asfixia y dolor punzante extremo. En conclusión, a mayor altura, mayor probabilidad de EVA 0. Muerte por quemadura. Las quemaduras que pueden acabar con la vida de una persona son las de tercer y cuarto grado. Aunque son las más graves y causan daños profundos, el paciente puede reportar una puntuación baja la escala EVA en el área central de la herida porque el fuego ha destruido los receptores del dolor, nervios. El dolor extremo suele percibirse en los bordes de la quemadura, donde el daño es menos profundo. Curiosamente, las quemaduras de primer grado y segundo grado suelen ser más dolorosas, llegando a una escala de 7 a 10. Esto debido a que las terminaciones nerviosas siguen funcionando lo suficiente como para sentir el dolor intenso. Debido a que las quemaduras que te pueden llevar a la muerte son de tercer y cuarto grado, el dolor puede ser de entre 7 a 10 según la escala EVA, pero debido a que instantáneamente los nervios receptores del dolor quedan destruidos, el dolor en la escala EVA disminuye a 0. Bien, hasta el momento te hemos mostrado las formas de morir que no presentan dolor alguno, por lo que a continuación empezaremos con las muertes que empiezan con una escala del dolor menor, pero que pueden terminar en una escala de 10, por lo que el dolor sube de una forma gradual. Muerte por deshidratación. La muerte por deshidratación no se asocia con una única cifra de dolor en la escala EVA,
ya que el sufrimiento varía según la etapa del proceso y la causa subyacente. Sin embargo, en fases terminales o críticas, los síntomas pueden escalar de un dolor leve moderado a un dolor severo de entre 7 y 10 debido a fallos multiorgánicos y calambres intensos. Fase 1. EVA 1 a 3. Dolor leve, sensación intensa de sed, sequedad extrema de boca y mucosas, y dolor de cabeza leve. Fase 2. EVA 4 a 6. Dolor moderado, aparición de fatiga extrema, mareos y calambres musculares dolorosos causados por el desequilibrio de electrolitos. Fase final. EVA 7 a 10. Dolor severo. En etapas finales, el dolor se vuelve insoportable debido al fallo renal y hepático, el cual genera malestar sistémico agudo, contracciones musculares involuntarias, calambres generalizados y dolorosos, alteración del estado mental, delirio y confusión, que aunque pueden reducir la conciencia del dolor, se manifiestan con signos de angustia física extrema. Privación de sueño. La muerte directa por privación de sueño es extremadamente rara en humanos, pero el proceso previo conlleva un deterioro físico y mental donde el dolor se manifiesta de forma indirecta pero severa. En la escala EVA, el dolor no es una cifra estática, sino una progresión que escala conforme el cuerpo colapsa. A diferencia de un trauma físico, el dolor por falta de sueño es difuso y sistémico. Las primeras 24 a 48 horas el dolor en escala EVA seria entre 1 y 3, un dolor leve. Aparecen dolores de cabeza, tensionales, ardor ocular y pesadez muscular. Entre las 72 y 96 horas la EVA subiría a 4 y 6, un dolor moderado. La sensibilidad al dolor aumenta. Dolores articulares, calambres y una sensación de cuerpo cortado similar a una gripe fuerte. Arriba de las 120 horas, la escala de dolor EVA sería de 7 a 9, dolor grave. Las migrañas se vuelven crónicas. Hay dolor torácico por taquicardias y una fatiga muscular que se siente como quemazón constante. En la fase final y colapso la EVA se dispararía a 10. Dolor agónico. El fallecimiento suele ocurrir por fallo cardíaco o colapso del sistema nervioso. El dolor es el resultado de la inflamación sistémica extrema y la incapacidad del cerebro para procesar señales sensoriales. Muerte por radiación. La muerte por radiación se caracteriza por niveles de dolor que alcanzan el máximo de la escala EVA, situándose habitualmente en un 10 de 10, dolor insoportable o agónico. Este nivel de sufrimiento ocurre debido al daño celular masivo y la destrucción de tejidos internos. En casos de exposición a dosis letales, el dolor no es constante, sino que evoluciona por fases. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo, horas después? Empezaríamos por una escala de EVA 4 a 7, con náuseas intensas, vómitos y dolor abdominal moderado. Se produce por la inflamación inmediata del revestimiento gastrointestinal. Periodo de latencia, días después. En esta fase, curiosamente disminuiría el dolor a una escala EVA de 1 a 3. Los síntomas parecen disminuir temporalmente. El paciente puede sentir una falsa mejoría mientras sus células mueren internamente. Fase crítica y fallecimiento final. La fase final sería un EVA 10, dolor refractario y agónico. Habría un desprendimiento de la mucosa intestinal, hemorragias internas generalizadas, quemaduras radiológicas, quemaduras desde adentro y fallo multiorgánico. Muerte por ahogamiento. Como el ahogamiento no es una lesión física externa, como una quemadura o una fractura, calificarlo en la escala EVA es complejo, pero los expertos en medicina de emergencias y testimonios de sobrevivientes lo sitúan en el 10, el nivel de dolor o sufrimiento insoportable. Aquí te detallo por qué se alcanza el máximo de la escala. La primera fase es de pánico y disnea con una escala de 7 y 8. La sensación de hambre de aire genera una angustia psicológica extrema. El cerebro envía señales de alerta máxima, lo que se percibe como una desesperación física total. La segunda fase, la laringoespasmo con escala de 9 y 10, te entra agua en la laringe, las cuerdas vocales se cierran violentamente por reflejo. Esto provoca un dolor agudo y punzante en el pecho y la garganta, similar a sentir que los pulmones se queman o se desgarran. La fase final, la inundación pulmonar con escala de EVA 10, cuando finalmente se aspira agua, el contacto del líquido con el tejido pulmonar causa una irritación química y física extrema antes de que ocurra la pérdida de conciencia. En resumen, aunque el proceso hacia la inconsciencia es relativamente rápido, pocos minutos, el nivel de sufrimiento respiratorio es el más alto que el cuerpo humano puede registrar. Muerte por despresurización. La muerte por despresurización ocurre cuando la presión ambiental que rodea al cuerpo disminuye de forma drástica y descontrolada, provocando que los gases disueltos en la sangre, principalmente nitrógeno, se conviertan rápidamente en burbujas.
Este fenómeno es similar a lo que sucede al abrir una botella de refresco con gas. Al bajar la presión, el gas sale de la solución formando espuma. Existen 3 escenarios principales donde esto puede ser fatal. Descompresión explosiva es la forma más violenta y ocurre cuando la presión cae en milisegundos. El aire en los pulmones se expande tan rápido que los revienta, explosión pulmonar, y los fluidos corporales pueden llegar a hervir a temperaturas normales debido al vacío. La muerte por despresurización es considerada uno de los procesos de fallecimiento más traumáticos y dolorosos debido a la rapidez con la que se producen daños estructurales en el cuerpo. En la escala visual analógica EVA, este evento se clasifica consistentemente en el rango de dolor severo EVA entre 8 y 10, aunque la pérdida de conciencia suele ocurrir en segundos. En una despresurización explosiva el dolor sería entre 8 y 10, pero se sentiría en menos de 0.5 segundos. El dolor es el peor imaginable. Se producen lesiones catastróficas como la rotura de pulmones y daños en órganos internos por la expansión súbita de gases. Hasta ahora seguimos subiendo la escala, cada vez nos acercamos más a las muertes más dolorosas. ¿Qué podría encontrarse en la última posición? Que además de contar con un dolor de 10 desde el inicio, añade un terror psicológico extremo. Muerte por decapitación. La decapitación es un evento fulminante, pero de una intensidad extrema. Aunque el dolor alcanza el grado máximo 10 de 10 en la escala EVA al instante, el periodo en que el cerebro permanece consciente para percibir esa sensación es sumamente reducido. El corte secciona simultáneamente la piel, los músculos del cuello, las vértebras y, lo más crítico, la médula espinal. La sección de la médula envía una señal de dolor masiva y total al cerebro. Es un ruido sensorial absoluto antes de la desconexión. Existe un debate científico sobre cuánto tiempo permanece consciente una cabeza cercenada. Estudios sugieren que entre 2 y 7 segundos de actividad cerebral residual. Durante esos pocos segundos, el EVA se mantiene en 10, pero el cerebro entra rápidamente en un estado de shock hipóxico, falta de oxígeno, lo que produce una pérdida de conciencia casi inmediata. El tiempo en EVA 10 es el mínimo posible. La velocidad del impacto prioriza la pérdida de presión sanguínea sobre la transmisión del dolor. Muerte por desollamiento. La muerte por desollamiento, extirpación total de la piel, es considerada una de las formas de tortura y fallecimiento más atroces, situándose en el máximo absoluto de la escala visual analógica EVA, 10 de 10. Progresión del dolor en la escala EVA. En este escenario, el sistema nervioso se ve saturado por una tormenta de señales de dolor que el cerebro no puede filtrar. En el inicio del proceso el dolor en escala EVA se sitúa entre 8 y 9. Las incisiones iniciales activan los nociceptores de la dermis. El dolor es agudo, localizado y extremadamente intenso. En la fase del desprendimiento de la piel, la escala EVA sería 10. Al separar la dermis del tejido subcutáneo y los músculos, se exponen miles de terminaciones nerviosas directamente al aire, la temperatura ambiente y cualquier contacto. El dolor se vuelve generalizado e insoportable. La exposición muscular seguiría manteniéndose en 10. Sin la protección de la piel, los músculos y nervios quedan vulnerables. El simple movimiento o el contacto con el oxígeno provoca una sensación de fuego constante. La piel es el órgano con más receptores de dolor. Su eliminación deja al sistema nervioso desnudo. Al perder la piel, el cuerpo pierde su capacidad de termorregulación. El frío ambiental se percibe como una quemadura térmica dolorosa. El suero y los fluidos corporales se evaporan de los tejidos expuestos, provocando calambres musculares atroces que se suman al dolor del trauma. El fallecimiento no suele ser instantáneo, lo que prolonga el sufrimiento en niveles altos. Muerte por politraumatismo. El politraumatismo es la presencia de 2 o más lesiones traumáticas graves en diferentes regiones del cuerpo, donde al menos una de ellas pone en riesgo inminente la vida del paciente. No es simplemente tener muchos golpes, es una condición médica crítica donde el daño es sistémico, afecta a todo el organismo, debido a la energía del impacto. Por ejemplo, una fractura de fémur combinada con un golpe fuerte en la cabeza o una lesión en el vaso. Las lesiones interfieren con funciones básicas como la respiración o la circulación sanguínea. Requiere atención inmediata de equipos de emergencia para estabilizar al paciente en lo que se conoce como la hora dorada. Las causas más comunes son en accidentes de tráfico. Es la causa número 1, choques de autos, atropellamientos o caídas de motocicletas. ¿Qué sucede en el cuerpo? Cuando alguien sufre un politraumatismo, el cuerpo entra en un estado de shock. El sistema inmunitario y el sistema inflamatorio reaccionan de forma exagerada para intentar reparar los daños, lo que a veces puede causar que órganos que no fueron golpeados directamente, como los riñones, empiecen a fallar.
Morir por politraumatismo es el resultado de múltiples lesiones graves en diferentes órganos o sistemas, huesos, pulmones, cerebro, vísceras, que ocurren de forma simultánea, generalmente por accidentes de alto impacto. La muerte por politraumatismo representa el nivel máximo de la escala visual analógica EVA, situándose casi siempre en un EVA 10, dolor insoportable, debido a la afectación simultánea de múltiples sistemas orgánicos y la estimulación masiva de los receptores de dolor. Sin embargo, el tiempo de percepción del dolor depende totalmente del estado de conciencia y la rapidez de las lesiones. En un politraumatismo severo, se situaría en el EVA 10, es un dolor agónico y máximo. Ser devorado vivo. Ser devorado vivo representa el nivel máximo de la escala visual analógica EVA, alcanzando un 10 de 10 de forma instantánea y sostenida. Es un trauma multidimensional que combina daño tisular masivo, compromiso de órganos vitales y un estado de shock agónico. Desglose del dolor según la escala EVA. En este escenario, el dolor no es progresivo, sino un impacto sistémico violento. Impacto inicial sería de 10. El primer contacto, mordedura o desgarro, activa los nociceptores de la dermis y el tejido muscular simultáneamente. La presión ejercida por mandíbulas animales puede fracturar huesos, sumando un dolor óseo profundo e intenso. Fase de desgarro seguiría en 10. La pérdida de tejido y la exposición de terminaciones nerviosas al aire libre mantienen el marcador en el máximo absoluto. El dolor es agudo, punzante y se describe como fuego debido a la exposición del sistema nervioso. La fase de shock de la escala del dolor EVA disminuyen, pero se mantiene entre 8 y 10. El cuerpo libera una inundación masiva de adrenalina y endorfinas para intentar bloquear el dolor, analgesia por estrés. El nivel de EVA puede fluctuar brevemente debido al shock hipovolémico, pérdida de sangre, pero la agonía mecánica de los órganos dañados suele superar este bloqueo natural. A diferencia del músculo, los órganos internos tienen una sensibilidad distinta pero extremadamente angustiante ante la perforación. El desgarro directo de nervios principales envía señales de dolor eléctricas masivas al cerebro que no pueden ser mitigadas por procesos biológicos normales. A esto añade el terror psicológico extremo y la conciencia de la propia destrucción amplifica la percepción del dolor físico, un fenómeno conocido como dolor total. En este video pasamos por las diferentes formas de morir, desde las que no se tiene dolor alguno, hasta las que tienen un dolor intenso desde el primer minuto. Así quedarían distribuidas en la escala del dolor EVA. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, apóyame suscribiéndote y dándole like al video, para poder seguir haciendo videos como este.